Dios les bendiga y pues vamos a orar para dar inicio a este tiempo de la palabra de nuestro Dios. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y te agradecemos, Señor, por este tiempo, el cual tú nos concedes de vida, de salud, Señor, y de poder recibir a través, Señor, de estos medios tu palabra, Dios, el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo el que explique y aplique a nuestro corazón la palabra que hoy tienes, Señor, para cada una de nosotras. Que tu Espíritu Santo obre en cada una de mis hermanas y que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes el día de hoy para cada una de nosotras, sea de consuelo, sea de exhortación, Señor, pero tu palabra siempre es bien recibida, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues si usted puede hacerlo, hermanos, hermanas, compartan este enlace para recibir la palabra de nuestro Dios. Alguna mujer, alguna amiga que tú tengas, compártele el enlace para que pueda también recibir la palabra de nuestro Dios hoy en esta tarde. Y pues vamos a dar inicio, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 20. Y déjenme decirle, hermanos, que la mujer que vamos a ver en esta tarde es una historia que nos narra la Biblia de una mujer que la verdad, le soy sincera, nunca me había llamado tanto la atención. Ya lo había leído esos pasajes, pero al estar leyendo acerca de mujeres de la Biblia, surge esta mujer que llama mi atención, porque ahorita vamos a ver qué cosas Dios me estuvo hablando a través de esta mujer, y que la verdad la hemos pasado muchas veces, hemos dado lectura así de pasadita a este libro, el segundo libro de Samuel, pero sin ver lo que Dios nos enseña a través de la vida de ella. Así que vamos a leer esta historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 15. Las que tengan ahí su Biblia, y si no puedes tenerla, pues escucha en esta tarde lo que voy a leer. El segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículo 15, dice: Y vinieron y lo sitiaron en Abel Ben-Maca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú Joab? Y él respondió: Yo soy. Ella dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió ella a hablar, diciendo: Antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunten a Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Briqui, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Esta mujer, hermanos, le he puesto la mujer sabia de Abel. Y mire, la historia que nos narra la escritura aquí en que hemos leído versículos antes, usted puede leerlo ya con toda calma en su casa, pero ahorita solo leímos, ¿verdad?, los versículos que tiene que ver con la mujer, pero esta historia comienza donde nos narra que el pueblo de Israel, después de que muere uno de los hijos de David, llamado Absalón, el rey David, su hijo Absalón muere, y en medio de todo eso, hermanos, un hombre llamado Seba comienza a rebelarse en contra del rey David. Se levanta en rebelión también en contra del rey David, este hombre Seba, que dice la escritura, si usted lee todo el capítulo 20, lo describe como un hombre perverso, a Seba. Entonces este hombre Seba se levanta
y toca trompeta llamando la atención de todo el pueblo y provoca que Israel abandone a David, que comiencen a decir no tenemos nosotros parte con este rey, y quería, ¿verdad?, que la gente lo viera a él. Entonces David se da cuenta de esto y manda a un general de su ejército, ¿verdad?, a Joab, como hemos leído aquí en la escritura, y lo manda a Joab para que vaya y busque a Seba. Seba iba por todas las tribus de Israel y llega hasta esta ciudad de Abel buscando refugio. Este hombre Seba, que es un hombre perverso, que se levantó en rebelión contra el rey, se mete a esta ciudad llamada Abel Bet Maaca, se llamaba así la ciudad. Ahí encuentra el refugio en esta ciudad este hombre Seba, y cuando Joab se da cuenta, llega a esta ciudad, y lo que hace Joab, que era del ejército del rey David, lo que él les dice a todo su ejército, dicen, ¿saben qué? Vamos, aquí está Seba en esta ciudad, vamos a sitiar la ciudad. Y es lo que comenzamos a leer del versículo 15. Este hombre, Joab, dice, vamos a sitiar la ciudad, hermanas, y sitiar la ciudad era una experiencia terrible para los ciudadanos. Para una ciudad era una situación extremadamente complicada, porque el sitio era un bloqueo militar que no permitía que entrara ni saliera nadie, que no permitía que entrara ni saliera comida, ni agua, ni nada, hermanos. Entonces podía llegar a un extremo el sitio de durar tanto tiempo que comenzara la gente a morir por sed, por hambre, entre ellos mismos hacerse guerras, y todo esto se hacía para que la ciudad se rindiera. En este caso querían a Seba, que era uno que se había levantado en contra del rey David. Entonces cuando Seba busca refugio en esta ciudad, el ejército de David llega a esta ciudad y les dice, vamos a sitiar la ciudad, hermanos. Ahora, esta ciudad comienza el sitio, comienzan a bloquear entradas, todo, pero había ahí una mujer que la palabra de Dios la describe como una mujer sabia, y me llama mucho la atención porque no se da un nombre de esta mujer, no tenemos el nombre, cómo se llamaba, no tenemos más datos acerca de ella, pero sí lo que la Biblia recalca una o dos veces es que esta mujer era sabia, la mujer sabia de esta ciudad de Abel. Y esta mujer fue lo suficientemente sabia para buscar un final rápido a esta lucha que se estaba enfrentando, que no era cualquier cosa, un sitio, recuerden, era algo terrible que estaba viviendo la ciudad de Abel. ¿Qué haríamos usted y yo, hermanas, si nos encontráramos en una situación como la que estaba esta mujer sabia y toda la ciudad donde ella vivía? Un momento difícil, un momento donde no se tiene salida, no hay escapatoria, está un ejército rodeándote. ¿Qué hacer? Yo creo que muchas de nosotras nos pondríamos a lo mejor a llorar, saldría de nosotros la queja, pero esta mujer sabia, hermanos, supo cómo actuar en esos momentos. Por eso la Escritura la llama la mujer sabia. Porque así hemos leído en estos versículos del segundo libro de Samuel, que era ahí en el versículo 16, dice, entonces una mujer sabia. Fíjese cómo la describe. Y cada una de nosotras, hermanas, podemos y debemos ser mujeres sabias que edifican su casa, que son de bendición para otras personas. Y usted y yo lo podemos ser esas mujeres sabias, porque Cristo ahora vive en nosotros, porque nosotros por nosotras mismas tenemos muchas fallas, deficiencias, pero tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, que está llena de sabiduría, de principios bíblicos, para poder actuar de manera sabia, hermanas. Así que no hay el que podamos nosotros decir, es que yo no puedo, es que no sé cómo. Sí podemos porque tenemos a Cristo, podemos porque tenemos la palabra de Dios que está llena de principios, llena de sabiduría, y podemos porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos llena, que nos guía, que nos sustenta, hermanas. Así que
Yo creo que sí se puede ser una mujer sabia. Creo que todas en algún momento, si no es que ahorita, vamos a enfrentar momentos sin salida, momentos en los cuales quieras caer en una desesperación, momentos en los cuales quieras perder, ¿verdad? A la cabeza por la situación que estás pasando, puedas sentir el asedio de la dificultad, de la crisis, de la necesidad, pero aprendamos esta tarde cómo actuó esta mujer, una mujer sabia, cómo actúa una mujer sabia. Y la primera cosa que quiero recalcar de esta mujer es que fue una mujer valiente. Yo la llamo así, hermanos, una mujer valiente, porque el versículo 16 se los voy a volver a leer. Dice, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Mire esta mujer, qué atrevida, hermanas, qué mujer tan valiente, que al enfrentar esta situación tan difícil que estaba pasando ella y su ciudad, de ser sitiados por un ejército poderoso del rey, esta ciudad, esta mujer no se deprimió, no intentó huir, ¿verdad?, de donde estaba ella, sino que tomó una actitud valiente, atrevida, hermanas. ¿Y qué falta hace hoy en estos tiempos? Mujeres de Dios valientes, esforzados en nuestro Dios. Mire, la valentía está asociada con el heroísmo, con el valor, y cuando uno es valiente, hermanas, no es porque no tenga a veces temor o dudas, no, sino que va a veces en contra de ese temor, se levanta aún teniendo temor, pero va y actúa y hace las cosas que tiene que hacer, toma la decisión de actuar con firmeza, con fortaleza, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de los problemas. En el nombre de Cristo, ¿verdad? Somos fuertes y valientes, hermanas. Y ella fue y comenzó, ¿verdad?, a hablar y a decir que quería hablar con Joab. Los hombres de Joab estaban atacando esta ciudad y parecía que iban a destruirla, porque dice la escritura en el versículo 15 que todo el pueblo que estaba con Joab, acuérdense que es el ejército de David, trabajaba por derribar la muralla de esa ciudad. Imagínense cómo estaban tratando de derribar la muralla, a golpes, a lo mejor trajeron a cierto tipo de herramientas para estar tratando de destruir la muralla. Pero a pesar de que aquellas mujeres de aquel tiempo, la mayoría permanecían calladas, hubo una mujer que sí se atrevió, que fue valiente y que detuvo los ataques de Joab, no con armas, sino con palabras sabias, con un plan de acción, hermano. Qué importante es que como creyentes no huir de las situaciones, sino enfrentarlas con sabiduría. Y mire, hay dos maneras de huir de las situaciones. Una, yéndonos física, pero otra es hacernos como que no pasa nada. Está la situación y mejor me hago que no pasa nada. Ni tomamos, ¿verdad?, acciones en Dios para orar, para enseñar a nuestros hijos. No, sino que nos detenemos y es una manera también de huir. Pero hermanas, esta mujer se levantó de manera valiente. Y qué importante es, hermanos, ser valientes, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántas mujeres se están parando también de esta manera, de manera valiente? Porque Dios hoy está llamando a que la mujer, una mujer sabia, es una mujer que es valiente para enfrentar esas situaciones, porque sabe que no está sola, sino que Dios está con ella y conoce la palabra de nuestro Dios y se levanta de manera valiente en oración, por ejemplo, por su esposo, por sus hijos que se están a lo mejor perdiendo y parece la situación como este sitio que estaba enfrentando la ciudad, parece que está sitiado, que no hay punto de salida, no hay una solución, parece que todo se está derribando, pero es cuando una mujer sabia se levanta de manera valiente
como una guerrera en oración, en buscar a Dios y saber qué hacer en determinada situación, hermanos. Tenemos que hablar de la situación que tú estés enfrentando, del dolor que estés enfrentando, del asedio, como decía al principio, de la dificultad, y que lo hables con nuestro Dios, le expongas tu causa, pero te pares de manera valiente como lo hizo esta mujer, hermanos. Ella, a mí me llama mucho la atención porque yo creo que había hombres en ese lugar que podían ir y hablar con el líder del ejército de David, pero fíjese, esta mujer atrevida, valiente, ella tomó la iniciativa y fue a hablar con Joab, que no era cualquier personaje, hermanos, era un hombre bastante difícil, Joab, y ahorita vamos a seguir viéndolo. Entonces, aprendemos que una mujer sabia, hermanas, es una mujer que es valiente, que se levanta en valentía a defender lo que Dios le ha dado en oración, que no hace a un lado las cosas de Dios, que avanza, que camina en nuestro Dios. Entonces, aprendamos de esta mujer a ser valientes, hermanos, a no huir, sino a enfrentar las cosas con la guianza de Dios, con la dirección de nuestro Dios. Amén. Y la segunda característica que encontramos de esta mujer sabia viene ahí en el versículo 17. Y ponga mucha atención en esta otra característica, porque a lo mejor somos muy valientes, pero nos falta sabiduría en esta área. Así que ponga mucha atención. Mire lo que hizo esta mujer. Cuando él se acercó a ella, o sea, Joab se acercó a ella, a la mujer sabia, dijo a la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Esta cualidad de la mujer sabia, hermanas, yo creo que es una de las que más batallamos las mujeres. Esta mujer, fíjese bien, aquí estamos viendo una cualidad muy importante de una mujer sabia. Una mujer sabia es una mujer que habla en el momento preciso, ni antes ni después, pero también sabe cómo dirigirse ante los demás, cómo hablar a los demás. Sobre todo es respetuosa. ¿Cuánta sabiduría muestra esta mujer, hermanas? Primero, fíjese bien, nos muestra su sabiduría esta mujer primero porque sabe con quién ir. Va con el líder, el mero jefe del ejército que estaba sitiando la ciudad. No manda recados, no manda a alguien más. Ella sabe a quién ir. No es negligente en dejar pasar los días, sino que ella va. Y ahora, ¿cómo se dirige? Es la segunda cosa. La primera es que sabe con quién ir, y la segunda es fíjese cómo se dirige a Joab. No va con gritos diciéndole de cosas a Joab y echándole ni indirectas, ni directas, ni groserías, sino fíjese cómo se dirige a Joab esta mujer, con respeto. ¿Cómo le dice en el versículo 17? Dice: oye las palabras de tu sierva. Qué mujer, hermanas. Qué mujer tan sabia, pero a la vez firme y valiente, hermanas. Mire, su sabiduría de la mujer y la sumisión de ella la llevaron a que Joab la quisiera escuchar. Y eso es muy, hermanos, complicado a veces para la mujer. La sabiduría y la sumisión. Esta mujer mostró estas dos cosas y Joab quiso oírla. Tal vez si ella hubiera llegado con otra actitud con Joab, probablemente hasta le hubiera dado muerte a esta mujer. Pero ella supo cómo hablar con este varón. Ella supo cómo dirigirse y con respeto hacia este hombre que era un servidor del rey.
Creo que este punto es el más difícil para cualquier mujer que quiere ser sabia, que quiere conducirse de manera sabia. El saber cuándo callar, el saber cuándo hablar, en qué momento y hasta en qué lugar hacerlo, hermanas. Eso es algo de mujeres sabias. Hay mujeres que luego enfrentan situaciones complicadas, difíciles, como esa que estaba enfrentando esta mujer sabia, y comienzan a desesperarse, a gritar, a hacer hasta groseras, ¿verdad? Por la situación, y comienzan a faltar el respeto, sea al esposo, sea a los hijos, sea al vecino, al que sea, hermanos. Por eso digo que es un punto muy complicado para la mujer, pero cuando hay una mujer sabia, sabe cómo hablar, sabe en qué momento y sabe cómo decirlo, y con respeto, pero a la vez con una firmeza, con una valentía, hermanas. Porque mire lo que habla, me gusta mucho este proverbio, yo creo que lo hemos estudiado en la iglesia también mucho, Proverbios 25:11, se los voy a leer. ¿Cómo vamos en esta cualidad de la mujer sabia, hermanas? ¿Qué tal andamos en este punto que nos enseña la palabra de nuestro Dios? Fíjese lo que dice Proverbios 25:11. Manzana de oro. Imagínese una manzana de oro, con figuras de plata, adornadita, preciosa, valiosa, porque imagínese una manzana de oro y aparte con plata, es algo precioso, invaluable. Pero fíjese, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Qué tremenda es la palabra de nuestro Dios. Y nos enseña este versículo que hay personas que a veces dicen las mujeres, es que yo soy bien franca, yo soy bien sincera, yo digo las cosas como son. Pues tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces la sinceridad y la franqueza no está peleado con la prudencia. Tenemos que ser prudentes, no imprudentes ni insensatas, sino ser muy prudentes en nuestra manera de hablar y cómo hacerlo. No nada más hablar lo que piensas, ¿verdad? Porque a veces no es conveniente el momento, el tiempo ni la forma en el momento en que estás viviendo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? La franqueza, la sinceridad es una cosa, pero otra es la torpeza al hablar, la imprudencia, la insensatez. Esta es la razón por la que a veces muchas mujeres están metidas en muchos problemas. Esta es una de las situaciones por las cuales muchas mujeres constantemente viven en conflictos. Conflictos con el esposo, conflictos con los hijos, conflictos con otras personas por la manera, en el momento que lo hacemos para hablar o dirigirnos a las personas. El sabio, la mujer sabia habla la palabra dicha como conviene, y esa palabra dicha como conviene es una palabra apropiada, es una palabra oportuna en el tiempo, en las circunstancias, hermanos. La palabra dicha de esta manera, la persona que está recibiendo ese mensaje lo acepta como necesario, como conveniente. Imagínese usted un rato, si pudiera imaginarse, cómo hubiera cambiado el panorama si esta mujer sabia no hubiera hablado como habló, como se dirigió a Joab. Cómo hubiera cambiado todo el panorama si ella hubiera sido grosera, si hubiera faltado el respeto a este general. Les digo, no hubiera a lo mejor ni ella contado, ¿verdad?, esta historia, porque le hubiera dado muerte Joab, que no se medía para hacerlo. Si ustedes leen la historia de Joab, era tremendo Joab, este líder del ejército de David, así que él no se hubiera tocado para matar a esta mujer, pero ella supo cómo hablar, ella supo qué palabras decirle, argumentando, dio sus argumentos. En el versículo, nos regresamos a 2 de Samuel, versículo 20, capítulo 20, versículo 18. Ahí ella hasta argumenta, no nada más habla
sabiamente, en el momento oportuno, con respeto, sino que argumenta el por qué está hablando con Joab, y le da el argumento, porque aquí somos una ciudad pacífica, somos una ciudad, ese refrán que ella le dice, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunta en Abel, y así concluían cualquier asunto. O sea, era una ciudad pacífica, era una ciudad en la cual si alguien tenía alguna duda, algún problema, pedía consejo ahí en esa ciudad. Había personas que aconsejaban y dice, hasta ahí terminaba el asunto. ¿Por qué? Porque ahí había gente sabia, gente que sabía aconsejar. Y ella le da los argumentos para que no destruya la ciudad. Fíjese qué mujer tan sabia, hermanas, que tenemos que aprenderle mucho. Hablar con sabiduría, y lo podemos hacer por lo que les decía al principio, porque tenemos a Dios, porque vamos conociendo su palabra, y su palabra nos da principios de sabiduría para nuestro diario vivir, para cómo dirigirte inclusive con tu esposo, cómo hablarle, en qué momento, con los hijos, con la gente a tu alrededor, hermanos. En eso hay sabiduría. Y una palabra dicha como conviene, es una joya, como lo menciona la palabra de Dios, una manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Tenemos que aprender, hermanos, a hablar de esa manera y a dirigirnos de esa manera. Amén. Así que en la situación que estés viviendo, siempre tenemos que aprender a ser mujeres sabias, hermanos, a hacer esto, porque las palabras no se las lleva el viento. Como luego decimos, usamos esa frase, es que las palabras se las lleva el viento, y la verdad que no. Una palabra, hermanos, ahí se queda en el corazón, marcado en el alma de la persona, sea de tu esposo, sea de tus hijos, pero ahí queda en su alma, en su corazón, la palabra que tú mencionaste, y a veces causa daños marcados en el alma de la persona. Pero esta mujer sabia, una mujer consejera, una mujer, ella misma dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Qué tremendo, hermanos, esta mujer. Por eso la escritura la llama la mujer sabia. Entonces pertenecían a esta ciudad de Abel, bien conocida, esta ciudad en toda su región, como un lugar donde se podía buscar un buen consejo. Y esta mujer probablemente era una de las que aconsejaban en este lugar. Que el consejo que demos a otras no sean de nuestras experiencias y de lo que yo creo y pienso, sino que sean de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que este punto es algo bien delicado, y que toda mujer sabia necesita poner en práctica el cómo hablar y el cómo dirigirte a los demás. Sobre todo como esposas, pues yo creo que al esposo, ¿verdad? Dirigirnos con mucha sabiduría, en el momento, en el tiempo, no avergonzando a los demás, porque a veces lo que hacemos es que estamos tan enojadas que delante de quien sea le decimos y hablamos y lo hacemos quedar mal a él o a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado de ser mujeres sabias, que no por la situación que estés viviendo. Mire, esta mujer, el sitio era algo terrible, pero aún eso no la sacó de quién era ella y a quién tenía, ¿verdad?, dentro de su vida, que era una mujer sabia, que era una mujer consejera, y así actuó hasta el momento más difícil de su vida. ¿Cómo estamos actuando usted y yo, aún en el momento más complicado de nuestras vidas? Como una mujer sabia, hermanas, es algo para que pensemos hoy en esto. Y por último, la última característica que quiero que veamos es el versículo 22, una mujer de influencia por su sabiduría, porque podemos ser muy influyentes, pero para lo malo, hermanas. Pero ¿qué tal para lo bueno? Por la sabiduría, que digan, a ella yo le hago caso porque conoce la palabra de Dios, porque veo cómo actúa ella, cómo es ejemplo, ¿verdad? Entonces es bastante lo que hoy Dios nos está hablando, nos está exhortando como mujeres. Así que vayamos a la palabra. Versículo 22 dice, la mujer fue luego a todo el pueblo. Después de que habló con Joab, Joab le dice, bueno, entréguenme a Seba. Acuérdense que era el problema, que tenían a Seba dentro de su ciudad y quería que se lo dieran porque era un rebelde en contra del rey. Y esta mujer le dice
a Joab: dame tiempo, voy a ir a hablar con el pueblo y te vamos a dar la cabeza de este hombre. Y mire lo que dice el versículo 22. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Una mujer de influencia, hermanos, por su sabiduría. Alguien que tiene influencia sobre otros es alguien que altera la forma de pensar y de actuar de alguien. El ejemplo, ¿verdad?, de esta mujer, una mujer con ciencia, con entendimiento, con inteligencia, con sabiduría, hermanos, una mujer con ese valor, con esa firmeza, con esa sabiduría, se había ganado el respeto de toda la ciudad, de todo un pueblo, hermanas. Imagínense este momento. Una mujer que la respetaban, porque si no, no le hubieran hecho caso, hermanas. Por eso dice la escritura, esta mujer fue a la ciudad y con su sabiduría, con esa sabiduría que ella tenía de parte de nuestro Dios, ella fue y el pueblo la escuchó, y no nada más la escuchó, sino que hizo lo que ella, las instrucciones que ella les estaba dando, hermanos. Ella no tuvo que usar de violencia para defender su ciudad, fíjese bien, no tuvo que usar de violencia para defender su ciudad, solamente sabiduría. Una mujer de influencia, no por su dinero, no porque diga la escritura que era muy hermosa, a lo mejor sí, pero no nos dice la escritura porque era bella, porque era hermosa, porque era muy rica, por su nombre tampoco, porque ni el nombre sabemos de esta mujer, pero sí lo que destaca y describe la escritura es por su sabiduría. Y todo el pueblo le hizo caso. Qué tremendo, hermanos. La mujer con sabiduría superó al más importante general del ejército de David. Ella halló una solución, convenció a sus vecinos de cómo debían de actuar, realizó lo que Joab, aún el líder del mismo ejército, no había podido hacer, y salvó a una ciudad entera. Qué tremenda esta historia, hermanos. Una mujer de influencia por sabiduría, para hacer lo bueno delante de Dios. Y necesitamos la sabiduría de Dios, y esa solamente viene cuando uno tiene a Cristo en su corazón, cuando conoces la palabra de Dios y cuando tienes una relación con nuestro Dios, porque la sabiduría humana es muy diferente a la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios. Así que esta historia de esta mujer nos reta a ti y a mí, hermanas, a ser mujeres sabias, que en todo lo que hagamos, lo que hablamos, lo que actuemos, sea con sabiduría, buscando la guianza de nuestro Dios. Esta historia de esta mujer nos habla también, una vez más, de defender lo que Dios nos ha dado, de levantarnos de manera valiente, de permanecer en oración, de seguir haciendo lo que Dios ha puesto en tus manos, en tu vida, defender en Dios, ¿verdad? Y orar a Dios por tu esposo, por tu familia, el ministerio, si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha dado dones, si Dios te ha hablado de algo que hagas para Él, defiéndelo con sabiduría, con valentía, hermana, porque Dios está contigo. Sé valiente en el nombre de Cristo y hazlo. Ora al Señor por todo esto que Dios te está hablando a tu vida. Y debemos también aprender, hermanas, como mujeres sabias, a sacar lo que no agrada a Dios, lo que no es agradable a nuestro Rey. Esta mujer sacó a este hombre, a Seba. Nosotros como mujeres sabias tenemos que sacar lo que no agrada a Dios de nuestras vidas, sea pecado, sea algún vicio, sea lo que sea. Tenemos que aprender a sacarlo por y con la ayuda de nuestro Dios. Así que actuemos de manera sabia, pidámosle al Señor y le digamos: Señor, yo quiero ser una mujer sabia, una mujer no que destruye su matrimonio, no que destruye su hogar, no que destruye a sus hijos, sino que es de bendición y de influencia en su hogar,
Sé valiente, hermana, para ser de influencia en tu hogar, para las cosas buenas, para las cosas de Dios. Amén. Sé influencia en tus hijos, en tu esposo, que tu esposo vea y diga, es una mujer de Dios, cómo ella actúa, cómo habla, todo su actuar es de una mujer sabia. Así que pidámosle al Señor que nos ayude hoy en esta tarde y le digamos, Señor, necesito tu ayuda, ayúdame, Señor. ¿Con qué estás batallando, hermana? ¿Con el ser valiente? ¿Con el cómo hablar? ¿En qué momento? ¿El respeto? ¿Una mujer de respeto? ¿O ser de influencia para las cosas buenas, para lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere? Así que oremos a nuestro Dios y pidámosle la ayuda. Yo creo que todas necesitamos de la ayuda de Dios para actuar, para hablar, para conducirnos como mujeres sabias. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que Él sea hablando a nuestras vidas, guiándonos en todo lo que hacemos y lo que hablamos. Amén. Padre, en esta tarde te doy gracias por esta enseñanza de la mujer sabia de Abel. Gracias, Señor, porque es una mujer que tú deseas que cada una de nosotros seamos mujeres sabias. No mujeres, Señor, levantándonos en la corriente de mover de este mundo, no dejándonos envolver por todas las filosofías humanas y demoníacas que se están levantando para destruir a la propia mujer, aun cuando se piense que es lo contrario. La verdad es que está destruyendo la vida de muchas mujeres, porque muchas mujeres están tomando roles, funciones que no les corresponde como mujer. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas hablando a cada mujer que está escuchando este mensaje ahorita, la mujer que lo va a escuchar después, meses, años, Señor, pero que tu palabra hable al corazón de cada una de nosotras, nos redarguya si estamos en pecado, Dios, si no estamos actuando de manera sabia, si estamos actuando, Señor, como mujeres insensatas, como mujeres imprudentes en muchas áreas de nuestras vidas, Señor, en los roles que desempeñamos como hijas tuyas, como esposas, como madres, Señor, como amigas, como servidores en la obra de Dios. Señor, si estamos actuando mal, redargúyenos y ayúdanos, Padre, a que podamos vivir nuestra vida, llevar cada rol que tenemos en esta vida de manera sabia. Que seamos mujeres prudentes, valientes, esforzadas, no que huyen de los problemas, sino que van a ti en oración, van a ti para buscar dirección, sabiduría, Señor. Que seamos valientes para ponernos en la brecha en oración por el esposo, por los hijos que se pierden, Señor. Que haya mujeres valientes que hoy te digan, Señor, me pongo en la brecha, me pongo en oración por mis hijos y no voy a soltar, Señor, de perseverar en oración por esta situación, por este problema, que podamos ser valientes, pero también sabias en nuestra manera de hablar, de conducirnos con los demás. Que podamos aprender sabiduría, que podamos ser mujeres que hablan palabra de edificación para el esposo, para los hijos, para los que nos rodean, en nuestro servicio a ti, Señor. Que seamos mujeres sabias, que seamos mujeres de influencia para lo bueno, un buen ejemplo de acuerdo a tu palabra, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor, necesitamos tu ayuda. Sin ti no lo podemos hacer, Dios, pero te tenemos a ti, tenemos tu palabra, que hay riquezas de sabiduría en ella, y tenemos la presencia de tu Espíritu Santo que nos llena y que nos redarguye, y que yo sé que tu Espíritu Santo, Padre, está redarguyendo al corazón de aquella mujer, Señor, que no se está comportando de manera sabia, Señor. Te pedimos tu ayuda, tu dirección en todas las cosas, Padre, y te doy gracias porque tu palabra es sabiduría, eres tú hablándonos a nosotros. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias por esta palabra que tú hablas hoy en nuestros días, que se necesita tanto. Hoy se necesitan mujeres sabias en el reino de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.